Todo es de Él, por Él y para Él. Así lo dice la palabra de Dios. Todo lo que existe es por Él. Todo le pertenece y todo fue creado para glorificar su nombre. Y hoy nos unimos nosotros a la voz de esos ángeles que todo el tiempo están exaltando el nombre del Señor. Y rendimos nuestros corazones en adoración como una ofrenda viva. Nos presentamos delante del Señor en adoración para exaltar su nombre. Y le damos gracias al Señor por la obra maravillosa que Él comenzó y que Él perfecciona en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que es una buena obra, no regular, no mala, ni cualquier obra. Es una buena obra. Y por eso hoy podemos agradecer al Señor, y cuando levantamos nuestra voz y nuestro corazón, estamos mostrando la gratitud. Reconocemos, Señor, que nosotros te pertenecemos a ti, todo lo creado, y fuimos nosotros creados por ti, somos tuyos. Aquí está tu pueblo que te exalta, tu pueblo que te adora, tu pueblo, amado Señor, que viene con hambre y sed de tu palabra, y tu pueblo que hoy clama con un propósito. Señor, no nos dejes salir de este lugar igual a como hemos llegado. Haz tu obra maravillosa y perfecciónala. Habla lo profundo de nuestro corazón y fortalécenos y transfórmanos por el poder de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida en esta mañana y le doy la bienvenida al tercer servicio familiar aquí en Casa de Amor y Restauración. Y a quienes estarán viendo y escuchando este mensaje, también la bienvenida desde este lugar. Recordándoles que todas las semanas aquí en el centro nos reunimos los martes a las 9 de la mañana en un tiempo de ayuno y oración, los jueves a las 6 de la tarde, los sábados a las 9 de la mañana y los domingos en 3 reuniones. Estas 3 reuniones de los domingos, siempre el Señor me da un temita para dividirlo en 3 mensajes. Y hoy venimos hablando del profeta Eliseo. En el primer mensaje hablamos del llamado de Eliseo, ese llamado del profeta Eliseo. Cuando viene el Señor a través de Elías, hay un llamado, y en ese llamado él empieza a caminar con su mentor, digámoslo de alguna manera, y hay un momento en que Elías va a ser quitado y le dice: dime lo que quieras que te dé antes que sea quitado, y él le dice: una doble unción, una doble porción de tu espíritu. Lo que él pide, le dice Elías, es algo tremendo. Y le dice: si tus ojos espirituales están abiertos, lo recibes, si no, no. Dentro de ese llamado, nosotros debemos aprender, no solamente de Eliseo, cuando vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo, cuando el Señor nos llama, la respuesta nuestra es que, ojalá sea esa, dejar, soltar lo que nos tiene a nosotros como tan atados en cosas y seguir al Señor. Eso es empezar una nueva vida en Cristo, la nueva vida que Él vino a traer, vida plena y vida abundante. En el segundo mensaje hablamos también de Eliseo, pero hay un momento en que él, siendo usado por Dios, ya habiendo recibido esa doble unción, era ese muro que detenía el avance del enemigo en su momento, era el rey Ben-Hadad, detenía el avance porque Ben-Hadad quería sitiar la ciudad, tomarla para él. Y Elías era el instrumento de Dios que no permitió que ocurriera, y en un punto que ocurrió, también fue el instrumento de Dios para dar una palabra de esperanza. Y tuvimos el segundo servicio que hablamos ya el llamado en el primero, y en el segundo es esa confianza que tenemos en el Señor, de dónde viene nuestra ayuda. Y en este tercer servicio vamos a seguir hablando del profeta Eliseo. El título del mensaje ahorita es No dudes. La duda está presente en muchas personas cuando nosotros siempre recibimos o nos alimentamos de tantas cosas que un día nos sentimos inseguros que es la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, dice el Evangelio de Juan, la verdad trae libertad a nuestras vidas. Pero mientras no conocemos una verdad que nos satisfaga y nos llene, como es la verdad de Cristo y de la palabra, siempre vamos a estar buscando esa verdad. El ser humano está buscando algo en la vida, sabemos que hay algo, sabemos que hay alguien, y estamos siempre en esa búsqueda. Cuando el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, prácticamente está diciendo: tu búsqueda se ha terminado. Ya me encontraste a mí y yo tengo todo lo que tú necesitas. Contrario a esto y contrario a la fe, que es a lo que nos llama el Señor, tenemos la duda, y es esa inseguridad. Dos caminos que se abren, ¿qué hago? Blanco, negro, derecha o izquierda.
¿Qué hago? ¿Qué será lo que es correcto? ¿Qué será lo que no quiero desagradar a Dios, pero tengo que tomar una decisión, pero no sé qué hacer? Hermano, esa duda que está presente allí o esa inseguridad que está presente allí no es algo que agrade a Dios y no es algo que Dios nos haya dado. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos alimenta y fortalece ¿qué? Nuestra fe. Y nosotros debemos ser fortalecidos en la fe todos los días. Por eso la comunión con Dios, por eso un devocional, por eso la lectura de la palabra, por eso el estudio de la palabra. Porque si nosotros tenemos dudas, hermano, puede que nos hable el domingo la prédica más preciosa, hermosa, ungida prédica, pero si yo no me alimento de palabra de Dios y no me fortalezco en la fe, pues todo lo que recibí rápidamente las circunstancias, ¿qué van a hacer? Me lo va a arrebatar, lo va a arrancar de mi corazón y de mi mente. Entonces, recién es la prédica o recién terminó la predicación, podemos decir, amén, aleluya, gloria a Dios, sí, Dios está conmigo, sí, Dios es bueno, sí, Dios nos fortalece, pero luego vienen las circunstancias que nos arrebatan eso y decimos, no, Dios me abandonó, Dios no es bueno. Es decir, estamos como somos inconstantes y la palabra de Dios nos habla de esto. Yo voy a utilizar algunos versículos y estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Así que si usted en su Biblia lee algunas palabras diferentes, no es que sea que usted esté equivocado y que no buscó bien en la Biblia. No, hay unas palabritas que son de pronto un poquito más claras aquí. Y yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Santiago. Santiago. Esta es una Biblia de estudio y comienza diciendo, resumiendo esta carta de Santiago, resumiéndolo en esto, los hechos hablan más que 1000 palabras, y es bien interesante. En Santiago, en el capítulo 1, el Señor viene hablándonos, a partir del versículo 2, viene hablándonos de la fe y la constancia. Hay un momento en que la palabra de Dios nos habla de la sabiduría y el versículo 6 dice exactamente esto. En el 5 dice que pidamos sabiduría porque Dios es generoso. En el versículo 6 dice, cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Se lo voy a volver a leer, hermano, porque en esta versión está muy claro y muy concreto. Cuando se la pidan, está hablando de la sabiduría, pero yo le anexaría algo, hermano, cuando usted ore en cualquier momento, por cualquier situación, cuando usted le pida algo a Dios, asegúrese que su fe sea solamente en Dios. Porque si yo estoy orando, pero tengo esperanza o expectativas en muchas cosas o personas o en circunstancias, yo estoy orando aquí, pero tengo muchos planes en mi mente. Tengo muchas expectativas, entonces yo digo, yo voy a ir a la iglesia y le voy a pedir a Dios por un milagro, le voy a pedir a Dios por una respuesta, le voy a pedir a Dios fortaleza, le voy a pedir a Dios algo. Tengo una petición específica, pero yo voy a ir al tercer culto. Y cuando llegue al tercer culto, ya la unción está ahí de los otros 2 cultos. Entonces va a ser mucho más fácil orar. Y yo voy a orar, pero terminamos el culto a la 1. Pero si por allá a las 2, 3 de la tarde todavía no hay una respuesta, entonces yo llamo a un amigo. Entonces yo voy y busco a fulanito de tal. Entonces, si el Señor no me responde, estamos terminando este mes, nos quedan a este momento 2 días y medio de este mes. Pero si de aquí al 30, si de aquí a que se acabe este mes, no pasa algo, entonces yo voy y hago tal o cual cosa. En otras palabras, lo que nosotros estamos mostrando es que Dios es un plan entre muchos planes que yo tengo, o una opción entre muchos planes que yo tengo. ¿Qué dice Santiago? Cuando usted le pida algo a Dios, asegúrese, cuando vaya a orar, asegúrese que su fe sea solamente en Dios. Porque si no es así, sus palabras es como si salieran de su boca y se caen al piso. Es que mis oraciones no pasan del techo. Ya va sabiendo una de las razones. Hay varias, pero ya va sabiendo una. Si mi fe no solamente está en Dios, sino que Él es una opción entre muchas opciones, yo no estoy orando. Yo no estoy buscando a Dios. Yo no estoy siguiendo la dirección de Dios. Ahora, sigue diciendo Santiago. Y no dude porque una persona que duda, y me gusta mucho como lo traducen acá, tiene la lealtad dividida, el corazón dividido.
En algún momento, hablando de los profetas, Elías le dijo a un pueblo: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo a Él. Si es Baal, pues síganlo y sírvanle a Él. Pero no sigan ustedes con un corazón dividido. Ahora, imaginemos todos los que estamos aquí, si usted es casado, si usted es casada, que viniera el esposo de Claudia. Yo te amo, pero al mismo tiempo amo a otra mujer. Entonces, ¿podemos tener las dos? Ya ella me respondió. Astrid apenas piensa en Rodolfo y dice: no. Yo te amo a ti, pero al mismo tiempo amo a otra persona. ¿Por qué no somos felices los tres? No, así suena como un reggaetón o lo que sea. No, hermano, no vamos a ser felices. Eso no existe. O el corazón está o no está. ¿Hay lealtad o no hay lealtad? El que duda, dice allí esta versión, tiene la lealtad dividida. Entonces, si yo oro y digo, voy a pedirle al Señor algo, pero mi corazón dice, si Él no responde, yo hago, entonces, hermano, yo estoy siendo un desleal, un adúltero espiritual. La gente que esa palabra adulterio le impacta tanto. Hay adúlteros espirituales y tienen la lealtad dividida y su corazón está dividido, y sigue diciendo esto. Y una persona que tiene la lealtad dividida es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Pero dice más el versículo 7. Esas personas, dice esta versión, no deberían esperar nada del Señor. De entrada, si usted no se asegura que está firme con Dios, usted no espere nada de Dios. No se le ocurra decir, es que yo estoy esperando en Dios, porque usted es un adúltero espiritual. Él es una opción y el Señor no quiere compartir su gloria con nadie, ni está rogándole a usted que por favor confía en mí, yo te voy a hacer un milagro. No, Él está diciendo, está en mi palabra. ¿Tú confías o no confías? Pero sigue diciendo más el versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Y son inestables en qué? En todo lo que hacen, hermano. En todos sus caminos, dice la Reina Valera. En todo lo que hace. Una persona que no tiene su lealtad, que no tiene al 100% su confianza en Dios, no es una persona confiable. Pues si a Dios, que es Dios, lo tiene ahí como uno más, un número, imagínese a usted y a mí. Imagínese a usted y a mí. Porque la relación que nosotros tenemos como comunidad, porque fuimos creados para vivir en comunidad, dice el Señor que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que nosotros tratamos a la gente o cómo nos comportamos con la gente es el reflejo de nuestra vida espiritual, hermano. Un matrimonio, y déjame que me estoy saliendo aquí del tema un poquito por algo. Un matrimonio es el reflejo de la relación de un hombre y de una mujer con Dios. Y eso es lo que se refleja en medio de su hogar. Cuando hay problemas y cuando hay situaciones, es porque hay algo mal en la relación con Dios. Todo lo que nosotros hacemos es el reflejo de la relación con Dios. Entonces, una persona que duda es inestable. Una persona que duda no debe esperar nada de Dios. Una persona que tiene su lealtad dividida es una persona que, por más que diga que está orando, realmente está simplemente lanzando palabras al piso. ¿Por qué hago la introducción con este tema? Ahora nos vamos para el segundo libro de Reyes, que vamos a hablar de uno de los milagros de Eliseo, capítulo 5, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Hermano, para el mundo, no sé si usted recuerda, si usted no nació en un hogar cristiano y vino a conocer del Señor ya estando grandecito, que es mi caso, en el mundo, cuando hablan de fe, ¿nosotros en quién tenemos la fe? En nosotros. Yo puedo, yo hago, yo soy solo, yo no necesito a nadie, yo me he hecho a pulso, yo no tengo amigos, yo no tengo nada. Bueno, soy solo, el ego, ahí está, ¿cierto? El individualismo. Cuando hay personas en el mundo que se les habla de la fe en el Señor o de la ayuda de Dios, lo rechazan. Y lo rechazan porque en medio de autosuficiencia, su autosuficiencia y autonomía dicen, yo a Dios no lo necesito. Si algún día lo necesito, díganle que tranquilo, que ahí lo llamo. No, lo que el Señor está ofreciendo es vida. No está ofreciendo el favor de, bueno, aquí estoy para cuando me llame. No, aquí estoy cuando usted lo necesite. Si nosotros miramos, el mundo se maneja de esa manera o vive de esa manera. Lo triste del asunto es que haya tantas personas dentro de las iglesias que dudan. Hay muchas personas dudando.
del poder de Dios, del mover de Dios, de la palabra de Dios. Y hoy en día que hay tanta confusión, de tantos expertos que hay en las redes sociales de Biblia, que lo hacen dudar a todo el mundo. Mire lo que quiere hacer el enemigo, que usted dude y que ahora piense que todas las cosas que pasan no son de Dios. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y hay gente que lo afirma y dice, esto no es de Dios. ¿Y usted dónde lo sacó? No, es que yo estudio y yo lo leí y yo vi y yo escuché. Vaya, lea la palabra primero y se da cuenta que es de Dios y que no es de Dios. Y lo que está haciendo de dudar, eso sí no es de Dios y no le agrada al Señor. Eliseo se encuentra ya, recibió esa unción, esa doble porción del Espíritu, se convierte en ese instrumento en las manos de Dios y un día viene un milagro. Capítulo 5. El rey Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, tenía un problema. Naamán padecía lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que le había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Vamos a detenernos allí un momento. Hay todo un escenario y yo lo invito a que usted se meta en la palabra de Dios y mire ese escenario. Tenemos a un hombre poderoso, con autoridad, un hombre que es bien apreciado por el rey, pero tiene un problema, lepra. Hermano, todos, absolutamente todos tenemos áreas en nuestra vida y situaciones que necesitan ser tratadas con urgencia y tratadas de parte de Dios, no del hombre, tratadas de parte de Dios. Entonces este hombre en apariencia lo tiene todo, pero tiene un problema de salud, lepra, casi nada, hermano, y es visible y toda la cosa. Por un lado está él. Por el otro lado, este mismo ejército del rey Aram ha entrado en algunos momentos a Israel y se llevaron a una chica cautiva, prisionera, y se la llevaron como empleada, como sierva, precisamente a la casa del hombre que tenía lepra. Entonces tenemos una criada por otro lado. Después vemos que ese hombre con lepra, a pesar de tener lepra, es completamente orgulloso de lo que él es. Usted no sabe quién soy yo. ¿Por qué? Porque le afectó mucho que no lo atendieran. Como cuarto, vemos que la fe no nació en él, en Naamán, estaba en el profeta, pero también en los criados que está alrededor. Vemos también que hay duda y vemos también aquí la misericordia de Dios. Toda esa escena y todos estos personajes nos llevan a algo. Hay 2 términos que usted de pronto ha repetido y escuchado mucho en la vida cristiana. Uno es la soberanía de Dios. Y el otro, mi hermano, es parecido, es la providencia de Dios. Cuando hablamos de la soberanía y la providencia de Dios, tal vez usted es de las personas que algunas veces ha dicho, nada es coincidencia. Hay algunos que las han dicho en el mundo, las han bautizado como diosidencias y cosas así, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios tiene un plan con todo, a pesar de que las cosas se vean en algún momento difíciles.
La soberanía es el gobierno de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y ese gobierno de Dios sobre todas las cosas, cuando hablamos de la providencia, es la guía, el cuidado y la provisión de Dios, aún en medio de los momentos en que el Señor está viendo todo el tablero. Nosotros solo alcanzamos a ver el día de hoy y recordamos un poquito el pasado, pero del futuro no tenemos conocimiento. ¿Cómo estamos por dentro nosotros? Para nuestra vista estamos bien, según nuestro dictamen, pero de pronto el Señor ve cosas que todavía deben ser transformadas. ¿Dónde tenemos la lepra? Quizá ya la lepra no la tenemos nosotros como Naamán en la piel, en el cuerpo, pero hay otras áreas de nuestra vida que son afectadas. La economía, el corazón, el pecado que hay presente en la vida de todos y que se une con la tentación y se convierte en la caída del hombre. Hermano, hay muchas cosas que nosotros debemos atender, a atender la voz de Dios. Todo esto hace parte del plan de Dios. No fue gratuito que en la casa de este hombre estuviera esa muchacha. No fue gratuito. Dios no usó a un poderoso. Dios no usó a un consejero del rey o a un consejero del mismo Naamán que era un militar de alto rango. No, Dios usó a la criada. Dios puede usar a cualquier persona. No es gratuito de las personas que están a su alrededor. No es gratuito que haya personas que Dios utiliza a su alrededor para un día darle una palabra que de pronto toca lo profundo de su corazón y usted como que se cimbronea y dice, oiga, pero esta persona que me está hablando de pronto ni siquiera es cristiana y viene a decirme o el Señor viene a exhortarme o a darme una enseñanza a través de esa persona. No es gratuito las cosas que pasan, no quiere decir que usted se cruce de brazos, pero hay circunstancias y situaciones que tienen que ver con su familia, con su economía. Si usted sabe que es cristiano, sabe que estamos en una guerra espiritual, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y que el enemigo quiere arrasar con todo lo que Dios le ha dado a usted, su familia, su hogar, sus hijos, su economía. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, cuando yo camino en obediencia y cuando hay circunstancias, sé que a veces el reino de las tinieblas prevalece. ¿Cuándo? Cuando yo bajo mis brazos. Pero cuando levanto mis brazos, prevalece el reino de Dios, la palabra de Dios. Y todos pasamos por estados diferentes y por situaciones diferentes. Pero Dios nunca pierde el control. Nunca. Y la persona que nosotros menos podemos pensar que tiene algo bueno es la que Dios va a utilizar. Y la circunstancia que nosotros pensamos que Dios nos abandonó porque la estamos viviendo es la circunstancia que Dios utiliza. Esa es soberanía y esa es la providencia de Dios. Entonces vemos a un hombre que cree en lo que dice la chica y dice, voy a ir a buscar. No fueron al profeta, fueron al rey, con una carta de un rey a otro rey, una carta de recomendación. Hermanos, se lo voy a volver a leer. Dice la Biblia, por allí en el versículo, este es el 5, tiene la carta de presentación y se va con un regalo. 340 kilos de plata. Le voy a dejar una tarea. Vaya a averiguar cómo está el gramo de oro y de plata. 340 kilos de plata. ¿Cuántos animales llevarían cargando esto? 8 kilos de oro, 10 mudas de ropa. El hombre se fue con toda. Él dijo, esto es de esta manera, porque así es en el mundo. Entre más nosotros llevemos algo que ofrecer, más vamos a recibir, porque ese es el comercio en el mundo. Pero resulta que nada de eso fue recibido. Y la expectativa que este hombre tenía era, voy a ir y un rey me va a recibir como el más alto dignatario que ha enviado mi reino. Es decir, me van a rendir honores. Pues el rey de Israel no lo hizo, se molestó. ¿Quién soy yo? Yo no soy Dios. Bueno, mándenlo a donde el profeta. Él mismo lo dice. Yo pensé que iba a salir el profeta, que me iba a recibir. Y no solo cuando viera a Naamán, cuando supiera el rango que yo tengo, cuando viera la carta de recomendación que yo traigo y cuando viera el regalo que le traigo, no, ese profeta va a salir corriendo y mejor dicho, se va a arrodillar delante de mí y me va a pedir que por favor lo deje que me sane. Pero Eliseo ni siquiera salió a recibir. Yo le voy a dejar una pregunta en su corazón hoy. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué esperaba usted que ocurriera? ¿Cómo iba a ocurrir el milagro? ¿Quién lo iba a buscar a usted? ¿O quién iba a venir a servirle a usted? La carta de recomendación, ¿de quién pidió usted? ¿Acaso fue usted con todos sus cargos,
¿Y acaso fue usted con todos sus títulos? ¿Y acaso fue usted con todo a mostrar quién es? Que eso es lo que hace el mundo, vuelvo y repito, en todos los tiempos, ni siquiera en nuestro tiempo, en todos los tiempos. Por eso la gente quiere aparentar éxito y poder. Y lo mostramos. Y eso es lo que muestra la gente en las redes sociales. El éxito, el poder, las marcas, la cosa. Entre más muestre yo, soy mejor que los restos. Y si usted va con esa expectativa a buscar a alguien lleno de la presencia de Dios que dice, a mí no me interesa eso. A mí me interesa hacer la voluntad de Dios. Entonces viene un mensaje. Ve y dile que vaya y se lave en el río Jordán. Y lo haga en repetidas ocasiones y listo. Vino por un milagro, tome su milagro. Pero la Biblia dice que el hombre se molestó. Y se molestó porque no se tuvo en cuenta quién era él. Y la duda que empezó a llenar su corazón no era porque él no recibió lo que iba a recibir. Él venía con la expectativa, ese hombre puede hablarme de sanidad, ese hombre puede sanarme y yo necesito ser sano. Pero lo que le molestó y dañó todo lo que estaba ocurriendo es que no se le miró lo importante que él era, hermano. Y eso lo iba a hacer volver a su casa con la misma lepra. ¿Sabe que sucede lo mismo hoy en día? Cuando tenemos la expectativa equivocada, no es que no recibamos lo que necesitamos recibir, es que nos parece que no es a nuestra altura. No, me fui igual del servicio. Yo pensé que iban a mirarme y decir, pero ¿quién es? Venga, siéntese en las primeras filas, venga, haga esto. ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos? La expectativa que tenemos es, sí, yo tengo una necesidad, pero la necesidad primera que tengo es ser reconocido, aplaudido, ser honrado. La Biblia dice otra cosa, hermano. Dice que el que quiere seguir al Señor debe, ¿qué? Negarse a sí mismo. Y cuando una persona se niega, no busco ser honrado, sino todo lo que yo haga y todo lo que viva busco glorificar al Señor. Pero si yo sigo buscando ese reconocimiento de las personas, entonces cuando no lo haya, no me interesa lo que me estén dando a mí, lo rechazo. Pero es el milagro por el que tú venías, no seas bobo. Tú venías para recibir sanidad, pues estás recibiendo una palabra que te está diciendo cómo ser sano, pero no lo quiero. Primer punto, el orgullo. Pero segundo punto, ¿qué había? ¿Por qué dudamos nosotros? Porque de pronto lo que nos dicen hacer no es a nuestra altura. Porque nosotros esperábamos cosas espectaculares. Él saldrá y pondrá la mano. Y si entonces viene usted con una expectativa y no pusieron la mano sobre usted, si lo vio, oró por la gente alrededor mío. Y yo miraba y le decía, aquí estoy yo. Y no oró por mí. No quiero nada. No, quizás no oró por usted, pero ¿quién estaba orando? ¿El pastor, el predicador o el Espíritu Santo? ¿A quién estaba buscando usted? ¿Al pastor o a Dios? Porque estaba buscando al pastor, hermano. Le hago un paréntesis aquí. Nunca ponga su esperanza en hombres. Nunca. Ni idealice a un pastor, nunca. No idealice a ningún hombre. Quiéranos mucho a los pastores y ore por nosotros, dice la Biblia, para que no caigamos. Pero no idealice a los hombres. Usted idealiza a un hombre de Dios, hermano, y el Señor le va a mostrar por qué no los debe idealizar. Son de carne y hueso. Y van a tener cosas que de pronto usted no entiende o que no le agradan. Ay, me retiré de la fe, me salí de la iglesia por un pastor. No, usted no salió por un pastor, se salió porque usted idealizó a alguien y no miró al Señor. Ponga su mirada en el Señor. Naamán pues no tenía por qué hacer, porque ese hombre no conocía las cosas, pero sí mostró algo. La duda, y vuelvo a la enseñanza que da Santiago allí en la carta, la lealtad de Naamán estaba dividida. ¿Y estaba dividida en qué? La criada, la empleada, la esclava, le habla del profeta y le habla de Dios. Bueno, ¿qué tengo para perder? Nada. Voy a ir hasta allá. Él no creyó en Dios. Ella le estaba hablando de Dios. Va a buscar al profeta y va a saber que hay Dios en Israel. Él puso su esperanza en lo que él llevaba. Él había podido ir sin nada. Igual el profeta no le pidió nada. Ay, mire, cuando fue limpio de la lepra, por favor, recíbame la ofrenda. No, tranquilo, es que aquí no estamos vendiendo milagros. Hermano, él no necesitaba llevar nada, ningún regalo, ninguna carta de recomendación. Él era un hombre, como todos nosotros, que necesitaba de Dios.
Y el Señor al que lo busca con todo su corazón, dice la Biblia, y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Cualquier persona que le busque de todo corazón va a encontrar al Señor y va a haber respuesta de parte de Dios. ¿Qué necesitaba este hombre? Recibir sanidad. ¿Qué necesita usted? Si yo le preguntara, saque una hojita, escriba qué es lo que usted necesita, la mayoría pedirían temas materiales o en la economía. ¿Quién no? Necesito esto, necesito lo otro. Pero sabe que el Señor conoce realmente de qué tenemos necesidad. Y por eso Él no nos va a dar algo que nos haga a nosotros sentir que ya estamos por encima de las circunstancias, sino que Él va a permitir situaciones, hermano, donde nosotros tengamos un encuentro genuino con Él. Se fue este hombre, o se iba a ir. Así Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Versículo 3. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Mire lo que le digo. Si es algo espectacular, sí. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Hay unos versículos atrás, un pasaje atrás, que hay una mujer también en el tema del profeta Eliseo, que es una mujer de Sunem, que un día tiene un detalle con él. Se ve esto en el capítulo 4. Y entonces Eliseo quiere retribuir a la bondad de esa mujer y dice: pregúntenle qué necesita. ¿Qué dice ella? Nada, no necesito nada. ¿Cómo no va a necesitar? No existe nadie que no necesite nada. No existe nadie, no hay una sola persona que no necesite algo. Quizás no, lo tengo todo. Tengo dinero, tengo casa, tengo amistades, tengo contactos, tengo trabajo, tengo una heredad, muchas cosas. Pero esa mujer no tenía un hijo y lo deseaba. Y fue lo que Dios le dio. Y no solo eso, usted lea el caso de esta mujer, recibió muchos milagros solamente por confiar en Dios. Hermano, la palabra de Dios nos enseña o nos llama a confiar en Él. Confía en Él y Él hará algo tan sencillo como eso. Frases de Jesús como: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. A alguien que se le ha muerto un familiar y que está totalmente destruido por el dolor. O a un padre que está clamando porque piensa que su hijo no tiene salida, no hay un milagro para su hijo. Y le dice: cree, porque para el que cree todo es posible. Hermanos, son frases que son sencillas. Lo que le dijo a Pedro: Señor, si eres tú el que venía caminando en medio de la noche sobre las aguas, si eres tú, di que yo salga de la barca y vaya hacia ti. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. No le dijo: vete 40 días de ayuno, estudia teología, hazte un doctorado, que te unjan, que te impongan las manos los ancianos de la iglesia, y luego vuelves a la barca y yo te espero aquí en unos años y entonces caminas. No, le dijo: ven. Hermano, la vida cristiana no es tan complicada como muchas personas piensan. ¿Quién complica las cosas? Nosotros. Porque estamos acostumbrados que entre más complicado, más embombado, más poderoso es. ¿Por qué la idolatría? Usted sale aquí un domingo. La idolatría que lleva gente que hay que subir. ¿Cómo sube? Yo he escuchado tantas historias, yo no sabía todo eso. Aquí en la 19 yo he escuchado toda la historia. De rodillas, con frijoles en los zapatos. Si de por sí subir a Monserrate no fuera ya un desafío. Hermano, hacen una cantidad de cosas porque eso aparentemente los acerca más a Dios. Y nosotros estamos: Señor, yo necesito un milagro. Y el Señor: listo, vuelve tu corazón a mí. No, es que yo necesito un milagro grande y poderoso. Listo. Ejemplo, perdona. ¿A quién? ¿De qué me está hablando Dios? ¿Perdonar a quién? Pues a todos los que tiene que perdonar. Yo lo que quiero es un milagro. ¿Por qué me viene a hablar del perdón? Porque en tu corazón quizás hay lepra. Raíz de amargura. Eso es lepra. El pecado es lepra. Y el Señor simple y sencillamente dice: ¿cuál es tu expectativa?
No, yo esperaba que viniera el hombre de Dios. Yo esperaba que viniera este. Yo esperaba que viniera el otro. Hermano, ¿usted quién espera que venga? Yo les contaba esta semana en la radio una historia que me ocurrió a mí hace años con unos pastores muy reconocidos de Argentina. Hermano, estoy un día, yo creo que yo llevaba en la iglesia Alas de Misericordia por lo menos un mes o 2 meses. Y vino el pastor Ramón Babilonia un día a charlar conmigo, yo le hago una pregunta, se sienta este hombre, me habló, le hice una pregunta y me la respondió en 8 horas de charla. Hermano, y me hablaba y me hablaba y me hablaba y me oró por mí, yo me caía, me levantaba, seguía, estábamos en un tronquito en una finca en Chinauta, en un encuentro, como el que se van a ir las mujeres. Y estábamos allí conversando. Yo no quería escuchar nada de lo que él me estaba diciendo. Él me estaba hablando de ministerio, me estaba hablando de una cantidad de cosas y me decía que tomara nota en un cuaderno que yo tenía. Tome nota de lo que le estoy diciendo, porque eso es lo que Dios va a cumplir en usted. Tome nota, tome nota. Entre eso me habló de un hombre de Dios, Carlos Anacondia. Yo apunté ahí. Me dijo que buscara unos libros, que leyera y que algún día yo iba a tener un encuentro y a través de ese hombre Dios iba a hacer algo. Yo guardé ese cuaderno durante tiempo, hermano. Un día estaba orando y vino ese nombre a mi cabeza, Carlos Anacondia. Y en Bogotá le dije a un amigo de una iglesia grande, le dije al hombre, oiga, ¿usted sabe quién es Carlos Anacondia? Me dijo, ¿por qué? Le dije, no, es que mi pastor hace como 2 o 3 años me habló de él, pues yo no tengo ni idea quién es este señor, pero tengo ese nombre en mi cabeza todo el tiempo. Y me dijo, uy, mi hermano Diego, Carlos Anacondia viene a la iglesia nuestra en estos días con Claudio Freisa a una campaña. Y le dije, no diga, uy hermano, yo no soy de su iglesia, pero por favor, búsqueme un puestico adelante. Utilizando las palancas, todo un puestico allá adelante. Yo necesito estar ahí. Y me fui 3 días, primera fila. Y llegaban los tiempos de la administración y yo me paraba. Más que orar era, ¿para dónde me muevo? Tal radar, punta. Buscando al hombre. Buscando al hombre. Terminó el evento y nunca oraron por mí ellos. Fui y busqué a mi amigo y le dije, hermano, él es el hermano de la pastora. Le dije, hermano, nada, me dijo, nada de qué. Tuvo usted los 3 días. Nada, no, yo no. Dios me ha dicho que yo voy a recibir algo de eso. Por favor, ¿qué hago? Yo necesito hablar con ellos. Me dijo, mañana a 9 de la mañana ellos vienen a despedirse del pastor. Por favor, déjeme entrar a la iglesia un lunes. Allá llegué, pan. Los esperé como 2 horas y salieron. Anacondia y Freisa. Él me presenta, mire que él es un hermano en una iglesia aquí en Bogotá. Y yo rápidamente, sé que ustedes tienen afán, pero mire por favor, que Dios me puso en el corazón y me ha dicho que ustedes me van a entregar algo. Y me dijo Freisa, ¿y usted estuvo los 3 días? Le dije, sí. Me dijo, listo, ¿ya recibió? Y yo le dije, ¿qué recibí? No sé, Dios mío, ¿qué fue lo que recibí? ¿Qué me perdí yo? Entonces me dijo, ¿quiere recibir más? Y yo sí. Me dijo, en Argentina tenemos un congreso. Me fui para allá, man. Y si no, aquí tenía un amigo que me dijo, ayuda a estar cerca. Allá no. Pero estuve 3 días o 4 días también en un evento. Y en un momento le pregunté al Señor, ¿pero qué es lo que voy a recibir? No, yo no iba a recibir de ellos, sino a través de ellos lo que venía del corazón de Dios. Eso lo entendía ya. Y yo me estaba perdiendo todo. ¿Por qué? Porque yo tenía mi mirada puesta en lo terrenal, en el hombre. Naamán tenía su mirada puesta en él, en su carta de presentación, en los millones que llevaba de ofrenda, pero no tenía la mirada puesta en el Señor. Y estuvo a punto de perder un milagro. Y estuvo a punto de volverse a casa con su lepra. Y estuvo a punto de seguir en la misma condición. Pero Dios volvió a usar en su soberanía a los criados, a los que quizás Naamán ni saludaba ni determinaba, porque era un hombre en un lugar de eminencia muy alto. Hermano, a ellos fue los que Dios usó. Pero cuando este hombre recibió esa palabra, este hombre declaró su fe en Dios. Hermano, no se vaya de la iglesia como llegó, nunca. Usted me ha escuchado aquí siempre en las oraciones, al inicio de cada servicio. No nos dejes salir de este lugar igual a como hemos llegado. Porque cuando venimos a buscarlo a Él, no al hombre, cuando venimos a buscar a Dios, venimos con un corazón dispuesto.
Y entonces pensamos nosotros en algún momento de nuestra vida que las instrucciones de Dios, que la palabra de Dios es algo enredado, sobrenatural, que tenemos que hablar griego y hebreo para poder entender, y no es así. La palabra de Dios es sencilla. Y cuando disponemos nuestro corazón, la palabra de Dios penetra lo más profundo de nuestro corazón, a donde no existe nada creado en el mundo, ni en la ciencia, ni en la medicina, donde no puede entrar hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo profundo, hasta las intenciones del corazón, para llamarnos a reconciliarnos con Él y arrepentirnos del pecado, hermano. Es tan sencillo como eso. Volver nuestro corazón a Dios. ¿Y darle la espalda a quién? Al pecado, al mundo. Pero queremos milagros sin que nosotros cambiemos. Con la lepra en nuestras empresas, con la lepra en nuestros hogares. Pero si yo fui a la iglesia y no pasó nada, ¿qué querías que pasara? Si la palabra de Dios está, y la palabra de Dios es lo que trae libertad y transforma tu vida, ¿qué es lo que tú querías que pasara? ¿Qué es lo que estás buscando? Algo espectacular. Hay muchos lugares donde venden circo, hermano, y los conocemos. Eso no es un secreto para nadie. Y se arman espectáculos de luces, de sonido, de humo, de una cantidad de cosas, de música que mueven las emociones. Ahí hay espectáculo. Y la gente busca el espectáculo. ¡Wow! Estuvo tremendo. Qué tremendo estuvo si usted sigue igual. Salió con la misma lepra. ¿Qué es lo tremendo que estuvo? Si usted sigue en la misma condición, si el enemigo sigue gobernando su corazón, si el pecado sigue gobernando su vida, si el pecado sigue gobernando todo lo que usted hace, ahí está el enemigo gobernando en todo. ¿Cómo que estuvo espectacular, maravilloso? ¡Ay, qué tremendo lo que pasó allá! ¿Y cómo salió usted? Igual que Naamán. Yo pensé que iba a salir el hombre de Dios. Yo pensé que me iba a buscar. Me dijo alguien en estos días, molesto por una situación, dice que la oveja buscando al pastor. Le dije, la oveja lo que tienes que buscar a Dios, hermano, para una cabra. ¿Y a buscar al pastor para qué? Busque a Dios, arrepiéntase, deje el pecado, hermano. ¿Por qué no hay cambios en su vida? ¿Por qué no hay cambios en mi vida? ¿Por qué llegamos a un punto de nuestra vida espiritual donde decimos, oiga, yo siento como que estoy estancado? Hermano, lo siente porque lo está. Como que tantos años de ir a la iglesia, como que tanto tiempo de estar recibiendo palabra y yo sigo igual. Pues una de dos. Solo existen dos personas en esa relación, Dios y usted. Y yo le digo con toda claridad, Dios no ha fallado, ni ha cambiado. Entonces el problema ¿dónde está? En nosotros. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué es lo que buscamos cuando decimos que buscamos de Dios o cuando decimos que vamos a la iglesia en la búsqueda de Dios? Si fuera algo difícil lo haría, ¿cierto? Eso fue lo que le dijeron a Naamán, sus criados. Oye, no te vayas. Estoy molesto, no me hablen, no quiero que me hablen. Si él te hubiera dicho que hicieras algo difícil, lo haría, ¿cierto? Sí, algo que esté a la altura. Yo soy un militar, soy un hombre de guerra. ¿Cómo así que vaya me eche unos chapuzones allá en ese río tan feo? Ahí estaba su sanidad. ¿Cómo así que voy a servir? ¿Cómo así que voy a pedir perdón? ¿Cómo así que voy a renunciar y a dejar la codicia? ¿Cómo así que voy a renunciar a esa relación que a Dios no le agrada? ¿Cómo así? Yo estoy para cosas mayores. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 8. Leo también en Nueva Traducción Viviente. No seas como ellos, porque tu Padre
sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El Padre nuestro tan conocido por todos, hermano. Pero no es solo para repetirlo de una manera vacía, sino para entender cada una de las peticiones que están allí implícitas. Pero el Señor dice, cuando tú ores, está diciendo aquí, cuando tú ores, mire cómo dice esta versión el versículo 7, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No, no seas como ellos. No sea como la gente que habla y habla y habla sin sentido, sin conocimiento, sin arrepentimiento y sobre todo sin fe. No, no seas como ellos. Que tus oraciones sean diferentes, porque debes entender algo, y lo está hablando Jesús directamente, que antes que tú abras tu boca, Dios ya conoce todas tus necesidades. Él ya lo sabe todo. Yo siempre digo aquí los domingos, cuando tengo la oportunidad de estar aquí los domingos, 3 servicios diferentes. Dios sabe a quiénes trae a las 7, a quiénes trae a las 9 y a quiénes trae a las 11. Yo hubiera escuchado el servicio de las 7. No, porque el de las 7 era para el de las 7. Si lo quiere escuchar, está en las redes sociales. Pero los que vinieron a las 7 son los que Dios, en su soberanía, quería que estuvieran, porque era la palabra precisa para ellos. Así que el que se levantó hoy tarde y dijo, yo voy a culto de 7 o de 9 y vea, hoy nos tocó ir a las 11. Usted tranquilo, Dios lo hizo dormir un ratico más para que viniera este. Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Usted viene a recibir lo que necesita, no lo que usted cree que necesita. Así que si usted deja a un lado el orgullo, la altivez, de pronto de mirar el mundo, se los dije esta mañana en el devocional de los equipos de trabajo sobre alguien en estos días, les dije, lo enseñaron muy mal en la casa. Le enseñaron a esa persona que el mundo gira en torno a ella y que nadie le puede decir nada y que nadie le puede llamar la atención y que la palabra de Dios no se puede aplicar en la vida de esa persona. Lo enseñaron muy mal, pero Dios nos corrige. Hermano, si usted recibe la palabra de Dios, usted vino a buscar algo. ¿Qué vino a buscar? Palabra de Dios. Palabra. ¿Qué más va a buscar usted en la iglesia? Ojo que hay algunos que no son cristianos que van a buscar novio o novia. No, eso no va a la iglesia a buscar eso. A buscar con quién hacer negocio tampoco. Usted va a la iglesia a buscar palabra de Dios, porque sabe que usted necesita palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más sencilla de lo que usted cree. Se trata solamente de obedecer. ¿Ha escuchado a esas personas que dicen, usted ordene, que yo lo único que sé hacer es caso? Dicen algunos. Yo lo único que sé hacer es obedecer. Y yo a muchos les he dicho, no lo creo, hermano, le veo una rebeldía con Dios, usted no obedece la palabra de Dios. Hermano, la vida cristiana es eso. Me rindo delante de Él y obedezco. No es difícil. Entonces el Señor me va guiando y me va diciendo cómo soy sano de esa lepra, del odio, del rencor, del resentimiento, de la desesperanza. ¿Cómo empiezo a vivir una vida plena? ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Cómo puedo tener paz? ¿Cómo puedo tener libertad en mi vida? Pero si yo no obedezco lo que Él me dice, me voy con la lepra. ¿Qué hubo, hermano? ¿Y usted dónde estaba? Por allá. Me fui a la iglesia, pero pensaba que me iban a recibir así, iban a orar por mí y iba a salir sano. No, hermano. Vuelva el corazón a Dios. Porque no es como usted cree. Pero Dios lo ama. Y Dios quiere obrar. Claramente Dios quiere obrar. Allí mismo en el capítulo 6, el versículo 32. Leamos desde el versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, toda la provisión, qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Estas cosas, las necesidades cotidianas, dominan el pensamiento de los incrédulos.
no de los creyentes. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial, a los que creen, ya conoce todas sus necesidades. La diferencia que tenemos nosotros, los creyentes, frente a los incrédulos, es que nuestro pensamiento no está dominado ni por el afán ni por la ansiedad. ¿Será que Dios no se ha dado cuenta de lo que yo necesito? Claro que sí. Lo conoce más que usted. Él conoce el corazón de sus hijos, de su esposo, de su esposa, y Dios quiere obrar. Todo está en las manos del Señor. Lo que hizo la criada, lo que hicieron los criados de Naamán, lo que hizo la mujer de Sunem cuando le construyó ese lugar al mismo Eliseo, su hijo, su embarazo, la enfermedad de su hijo, la muerte de su hijo murió. Y Eliseo oró por él, y el niño resucitó. Y vino un hambre sobre la tierra, y esta mujer se fue. Y cuando llegó, qué coincidencia, estaba hablando el rey con el criado del profeta que ya no estaba, y le estaba contando de un niño resucitado. Y llegó la mamá del niño resucitado. Y le dijo, ay, veas esta mujer, que le cuente ella. ¿Cómo? A usted es la que le resucitó el hijo, venga para acá, cuente. Y la mujer le contó, ¿y sabe qué hizo el hombre? Le restituyó. Hace un tiempo atrás, cuando murió el hijo, la mujer, ¿qué diría? ¿Qué diría? No, ¿qué dijo? Porque está en la Biblia. No se burlen de mí, le dijo el profeta. Yo no tenía hijo, estaba tranquila. Ahora Dios me ha dado un hijo para burlarse de mí, para matarlo, y yo me muero con este hijo. Pero no, la muerte y la resurrección de su hijo sembró para que más adelante a ella le restituyeran todo lo que había perdido. Porque si no hubiera habido resurrección, el criado, ¿qué le estaría contando al rey? Nada. Y la mujer llegaría, buenas, que si me restituyen, y el rey le diría, saquen a esta mujer de aquí. Pero mire que Dios utilizó hasta eso tan difícil y doloroso, hermano. Si usted confía en Dios, hasta las situaciones más complicadas, más difíciles, aparentemente dolorosas, Dios las va a usar para bien. ¿Dónde dice eso, pastor? En Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Mi hermano, Dios sigue teniendo el control. Lo que nosotros tenemos que hacer es decidirnos de una vez por todas. Nuestra lealtad no puede estar dividida. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener su corazón dividido entre Dios y el mundo. Hermano, tome una decisión firme en su vida. Una decisión firme es una determinación. ¿Se va a ir de este lugar igual? Mi oración es que no, y el deseo de Dios es que tampoco. Vino con una carga pesada, el pecado. La carta a los Hebreos habla, por allá en el capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado. Eso dice la Biblia. El pecado pesa. Eso es una maleta muy pesada. La doble vida es una maleta muy pesada, hermano. Y usted la carga, está encorvado. Y llega a la iglesia con esa carga tan pesada. Y se sienta, recibe palabra. Y cuando se va, se la vuelve a echar. No, hermano, déjela aquí. Déjela aquí. Que queden aquí las cadenas, las ataduras, los yugos. Tranquilo, déjelo aquí. Si usted dice, si se me pierde, ojalá se pierda. Eso aquí, ahora cuando nos vamos, hay un aseo espiritual. El Señor coge todo eso y lo manda por allá donde no se acuerde. Pero no tenga un corazón duro. ¿Cuánto tiempo lleva en la vida cristiana? ¿Y cuánto tiempo lleva el Señor hablándole de las mismas áreas? Porque Él sabe dónde está la lepra. Él sabe dónde está la enfermedad. Él sabe dónde está el obstáculo. Quita el obstáculo.
Señor, mi vida es muy sufrida, es un problema demasiado grande. No es tan grande, de pronto puede ser así de pequeñito. Simplemente el Señor está diciendo, quítalo de ahí. Eso es lo que te está estorbando todo. Ese orgullo es lo que te está estorbando todo. Esos deseos de la carne es lo que te está estorbando todo. Esa falta de decisión es lo que te está estorbando todo. Pero el Señor nos llama a tomar decisiones firmes, ser determinados. Yo le invito, mi hermano, que incline su cabeza y vamos a orar. Mi oración hoy, y desde ayer mismo que oraba por estos mensajes, para cerrar este día, y le invito a que usted escuche los otros en la radio, en las redes. Hermano, mi oración hoy es que usted sea transformado por el poder de Dios y la palabra. Dice la Biblia que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Dirán algunos, ¿habrá un tiempo en que no? Hermano, habrá un tiempo muy complicado. Y no podemos esperar hasta allí. Ahora, en el tiempo en el que nosotros estamos, Dios puede ser hallado. Vuelva el corazón al Señor. Si hay algo que soltar, suéltelo. No piense que el Señor no conoce las circunstancias. Esta mañana en el devocional de los equipos de trabajo, mi hermano, yo les compartía una palabra de Jeremías a un pueblo rebelde que estaba en Egipto. Y un día le dicen, nosotros hemos levantado nuestros ídolos y hemos quemado incienso a ellos. Porque lo que el enemigo está escuchando es como un terremoto. Lo que el enemigo está escuchando es el estruendo como esas olas golpean. Lo que el enemigo está escuchando es la voz de Dios que te está afirmando, yo prometí para ti y lo cumpliré. Mantente firme. No importa lo que pase, mantente firme. Que tu esperanza no mengüe. Que no pueda el enemigo arrebatarte la esperanza. Porque el que vive sin esperanza se seca. Pero en el nombre de Jesús, como le dijo el Señor allí en el valle de los huesos secos a este varón, proclama la palabra y diles, así ha dicho Jehová. Hoy el Señor te dice, recuerda las promesas, compártelas, háblalas, levanta tu voz en casa, bendice tu hogar, bendice tu trabajo, bendice a tus hijos, bendice en todo lugar donde tú estás. Aquí hay una palabra, este hogar no se lo entregamos al enemigo, este ministerio no se lo entrego al enemigo, mi vida no se la regalo al enemigo, a mis hijos no se los entrego al enemigo. El Señor cumplirá su propósito en mí, el Señor cumplirá su propósito en mi hogar, en mi familia, en el nombre de Jesús. Se acabó el sitio, se acabó que el enemigo te tenga arrinconado. Ahora levántate en fe y confía en la palabra de Dios. Bendigo a mis hijos donde se encuentren en el nombre de Jesús. El corazón de ellos le pertenece a Dios. El corazón de ellos le pertenece al Señor, no al mundo, no al engaño, no a la mentira. Le pertenece a Dios y los bendigo donde están. Son tuyos, Señor, no son míos. Guárdalos, edifica en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Ese hogar, tu matrimonio, ¿qué te dijo el enemigo? Ya no hay nada que hacer. Ahora recuerda qué te dijo Dios. Ahora recuerda qué te dijo Dios, porque para Él no hay nada imposible. Hay poder de Dios en esta hora. Y ese ejército oyó un estruendo y dijo, ¿qué pasó aquí? Contrataron soldados, pero no fue así. Es el ejército de Dios, el tronar de su palabra. Cuando tú declaras la palabra de Dios en tu hogar, cuando tú declaras una promesa de Dios en tu vida, porque sabes que nació en el corazón de Dios, es un temblor lo que hay espiritual. Cuando entres a tu casa, esta es casa de Dios. Cuando estés con tu familia, este es el lugar donde Dios habita, en el corazón de cada uno de los de casa.
Cuando hables con tus hijos, por más que escuches cuánta locura, recuérdales siempre, hijito, tú le perteneces a Dios. Tu corazón le pertenece a Él. Y eso, hermano, eso no es un susurro. Eso espiritualmente es un estruendo que atemoriza al enemigo. Porque eso se llama fe. Porque por la fe hablamos lo que todavía no vemos, pero que sabemos que ya está. Por la fe llamamos las cosas que todavía no son, como si ya fueran. Tus hijos son una bendición. Tus hijas son una bendición. Tu hogar es una bendición. Tu ministerio va a dar fruto. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a recibir sanidad. Vas a recibir nuevas fuerzas porque el Señor lo prometió. Abre los ojos espirituales, Señor, de tu pueblo, porque estamos a punto de ver el cumplimiento de la promesa. Si tú lo has hablado, tú lo harás. Y cada día estamos más cerca, Señor. Oro por todos los milagros que van a ocurrir hoy, en esta semana, por todos los que llevan esperando tiempo, pero que hoy se fortalecen en la fe y con autoridad establecen la palabra de Dios en sus vidas. Y eso es un estruendo, un terremoto, un temblor es lo que hay. Y el enemigo huye. Y somos fortalecidos. Muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, sí, pero no te vencerán. Porque el Señor prometió, y toma esa promesa, porque contigo estoy para librarte, porque contigo estoy para cuidarte, porque yo soy tu respuesta, tu ayuda, tu socorro, porque yo lo prometí y yo lo haré. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder de Dios. El Señor está obrando ahora para libertad, para sanidad, para restauración. De aquí no salen los mismos que entraron. Salimos hombres y mujeres de fe. Y la palabra que Dios pone en nuestra boca va a hacer que el enemigo huya. Porque no es porque gritemos mucho nosotros, sino porque una verdad derriba y destruye toda mentira del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Créanme que hoy es un día de victoria. El primer culto, este segundo, ya estoy que me predico el